Permítame grabar la clase. Ya, entonces tengo tres tipos, ¿no es cierto? En este caso de solutos. Tengo el ají, tengo la sal, tengo en este caso, el alcohol etílico. Tengo, ¿no es cierto?, mi disolvente. Entonces, al momento de yo hacer una mezcla, ¿no? De mezclar, vamos a mezclar primero el ají. Ya les voy a mezclar el ají con un poquito de agua, ¿no? ¿Ya? Al momento de hacer esto, ¿no es cierto? Entonces hago la mezcla. ¿Ya? He mezclado, ¿no es cierto? He mezclado el soluto más el disolvente. Ahora esto ya se lo conoce en términos químicos como una solución o una disolución. ¿Ya? Esta es una solución o una disolución. Entonces puedo hacer lo mismo, ¿no es cierto? Puedo hacer lo mismo con los otros ejemplos. Puedo en este caso diluir la sal, ¿no? Con el agua. Estaré formando una solución, ¿no? Estoy formando en este caso una solución o una disolución porque estoy disolviendo el soluto. ¿Ya? De igual forma puedo hacer lo mismo con el alcohol, ¿no? Con el alcohol le puedo mezclar con agua. En este caso el soluto es el alcohol y el agua es el disolvente, ¿no es cierto? Entonces yo empiezo a mezclar y como resultado tengo una solución. ¿Ya? Entonces al momento de mezclar, ¿no es cierto? De mezclar los solutos con el disolvente, en este caso el agua, tengo como resultado tres ejemplos de soluciones. Perfecto. Ahora, ¿qué será en sí un soluto? En base a estos ejemplos, ¿quién me puede decir qué serán los solutos? A ver, chicos. Los que se pueden disolver. Ya es la sustancia química que se puede disolver. ¿Ya? ¿Qué será el solvente? ¿Qué será ¿Dónde se disuelve? Ya es la sustancia que disuelve al soluto, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué será la solución? ¿Quién me dice qué será la solución? La solución es lo que ya tenemos en conjunto con lo disolvente y eso de las... O sea, Ya, lo que muy ya tenemos bien. el resultado. Muy bien, Milka. Entonces, la solución a la disolución, ¿no es cierto? Es la mezcla, en este caso, del soluto más el disolvente. ¿Ya? Entonces, estos son ejemplos, ¿no? Ejemplos que se pueden realizar en base a lo que son soluciones de disolución. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de esto, de soluciones. Entonces, les voy a proyectar las diapositivas y es importante que usted sepa diferenciar, ¿no? Lo que es un soluto, lo que es un solvente y lo que es una solución. Estos tres términos nos van a servir mucho para la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces preste mucha atención, por favor. Ya. Disoluciones, esto es lo que nosotros vamos a aprender al término de esta unidad. Vamos a poder comparar, podemos analizar soluciones o disoluciones de diferentes concentraciones, ¿no? Ya les voy a explicar qué son esta palabra, qué son las concentraciones. Mediante la elaboración de soluciones de uso común. Entonces, esto los podemos aplicar en cualquier ámbito, ¿no? Por ejemplo, les mencionaba cuando ustedes se preparan un café, ya están haciendo una disolución o una solución. Licia, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, ¿qué es una solución o una disolución? Básicamente es una mezcla, ¿no? Al momento de combinar estamos mezclando diferentes tipos de sustancias, ¿no es cierto? Incluso en estas sustancias puede haber dos o más solutos, ¿no? Eso dependerá de lo que nosotros queramos mezclar. Se pueden presentar en este caso en estado líquido, ¿ya? Como les mencioné, ¿cuál es la clave para entender las disoluciones? Básicamente tenemos que entender, ¿no? Lo que es el soluto, lo que es el solvente y qué es la solución. Como por ahí mencionó, ¿no es cierto? Creo que mencionó uno de sus compañeros, el soluto es la sustancia que básicamente, ¿no es cierto?, se haya disuelta en este caso en el solvente y también la podemos encontrar en menor cantidad. ¿Qué es el solvente, no es cierto? El disolvente, en este caso es la sustancia que disuelve al soluto, ¿no? Y bueno, se puede encontrar en mayor cantidad. Aquí hay unos ejemplos, por ejemplo, al mezclar, ¿no es cierto?, las sales minerales con el agua es el disolvente y el azúcar en este caso va a ser el soluto, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? En esta imagen podemos visualizar, miren, tenemos, bueno, aquí en este gotero, en este caso representa el soluto, si nosotros les mezclamos con el disolvente, ¿no?
Como resultado tenemos a la disolución. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. Miren, aquí tenemos el disolvente, posiblemente sea agua, el soluto, ¿no? En este caso se encuentra en un estado sólido. Al momento de mezclar, pues se combinan, ¿no es cierto?, las partículas y por ende tenemos una disolución. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de la concentración de la solución, básicamente hablamos de la relación, ¿no?, que existe entre la cantidad de soluto que nosotros utilicemos y la cantidad de la solución total o la cantidad del solvente. Entonces, miren, aquí en este gráfico podemos observar, ¿no?, cómo es en este caso, la concentración del soluto. Bueno, aquí podemos observar que al momento de mezclar, ¿no es cierto? Bueno, vamos a pensar que es agua, ¿ya? Si nosotros le colocamos una pizca, ¿no es cierto?, una pizca de café, y la concentración del café en este caso se evidencia que no es muy concentrado, ¿no? Pero si nosotros empezamos a añadir más café, ¿no es cierto? Más café, más café, más café, la concentración del soluto, en este caso, va a ser mayor, ¿ya? Entonces ustedes han hecho el experimento, ¿no es cierto? Que cuando mezclan, en este caso, en un vaso de agua, le colocan, ¿no es cierto?, una cucharada de azúcar, empiezan a mezclar y se disuelve, ¿no? Pero si ustedes colocan, digamos, 20 cucharadas, en algún momento van a observar, ¿no es cierto?, que no se mezcla en su totalidad, ¿no? En este caso, el azúcar, ¿ya? Eso es un ejemplo claro de la concentración del soluto. Entonces tenemos diferentes tipos, ¿no? Diferentes tipos de concentraciones. Por ejemplo, podemos tener las diluidas o insaturadas, como por ejemplo aquí les coloqué, miren. ¿No es cierto? Tenemos un vaso de agua, le colocamos una pizca de sal, pues la sal en este caso se disuelve, ¿no? Esa es diluida. Saturadas, aquí tengo el ejemplo del agua de mar, ¿no es cierto? Si nosotros cuando nos hemos ido a la playa, hemos probado, ¿no? Hay una concentración de sal en la cual la cantidad de la sal es un poco mayor, ¿no? Es un poco mayor a la del agua, ¿ya? Y tenemos a las sobresaturadas. Bueno, aquí les coloqué el ejemplo en este caso, de la miel. Ya, aquí hay una mayor cantidad, en este caso, de soluto, ¿no? Es mayor que la que se puede disolver. Por eso, en este caso, la miel tiene una concentración de azúcar muy alta, ¿no? Y al pasar del tiempo, miren cómo se empieza a precipitar, ¿no? Se forma una precipitación al fondo del envase y es porque ya no se puede disolver, ¿no? Esta grande concentración que tiene el azúcar, ¿ya? Es una solución sobresaturada. Tenemos estos tipos de concentraciones. Ya, hasta ahí, chicos, hasta ahí está claro la información. ¿Qué es un soluto? ¿Qué es un solvente? ¿Qué es una solución? ¿No es cierto? ¿Qué es la concentración? ¿Y cuáles son los tipos de concentraciones que podemos determinar? ¿Qué dicen? ¿Sí está fácil hasta ahí? ¿Sí está claro la información? Sí, listen, Ya, dígame, Jesús. yo tengo una pregunta, listen, y yo de qué tengo 3 puntos, no sé cuánto en biología, listen, si Eso yo toda hablamos la... después porque estamos en clase, Jesús. Ya al último podemos conversar con respecto a notas o otra situación. Ya, entonces, miren, chicos, tenemos diferentes tipos de clases, ¿no? De disoluciones. Vamos a hablar de las unidades físicas y la siguiente clase les explicaré cuáles son las unidades químicas de concentración. Ya, entonces miren, en estas unidades físicas se expresa la concentración, ¿no?, de una solución sin tomar en cuenta el tipo de soluto. Ya, aquí no vamos a tomar en cuenta el tipo de soluto, pero sí vamos a expresar la concentración, ¿no?, en la cual se encuentra en la solución. Generalmente en este tipo de unidades físicas utilizamos esto, el porcentaje, los vamos a expresar en cantidades de porcentaje. ¿Ya? Tenemos en este caso 4 tipos, ¿no?, de unidades físicas. Vamos a hablar de la primera, las soluciones de porcentaje masa-masa. ¿A qué me refiero? Me refiero a que si yo mezclo, ¿no? Mezclo una sustancia en gramos y el otro disolvente va a ser en gramos, pues es una solución, ¿no es cierto?, de masa-masa o peso-peso. Estas soluciones nos indican la unidad de masa del soluto, ¿no es cierto? Me va a indicar la cantidad de masa del soluto que yo tengo disuelto
en 100 unidades de masa de de la solución. ¿Ya? Eso es lo que me va a indicar este primer tipo de unidad física. Aquí les coloqué la fórmula, ¿no? Vamos a utilizar estas fórmulas para poder calcular. Bueno, en este caso, con esta fórmula vamos a calcular el porcentaje masa a masa. Entonces aquí tienen, miren, porcentaje masa sobre masa es igual a la masa del soluto. Los vamos a representar en gramos, ¿no? En gramos sobre la masa de la disolución o solución, de igual forma en gramos, por 100. ¿Por qué por 100? Porque estamos hablando de una concentración, ¿no? Debe el resultado darnos en porcentaje. ¿Ya? ¿Cómo podemos calcular la masa de una solución, no es cierto? La masa de la solución es igual a la masa del soluto más la masa del solvente. Ya, esta parte debe estar clara también, ¿no es cierto? Entonces, esta es la primera fórmula. Y ahora les voy a explicar en base a ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. A ver, anoten en su cuaderno. Vamos a hacer ejercicios. ¿Ya? De cada uno de estos ejemplos, ¿no? Entonces, Cindy y Alejandra me van a ayudar verificando que los chicos estén realizando el ejercicio. ¿Ya? Entonces vamos con el primer ejemplo. Ya, luego les comparto las diapositivas, ¿no? Si ustedes desean añadir la información a su Dicen, cuaderno de trabajo, no habría problema. Dígame, Jesús. yo también tengo que copiar eso, Liz. Sí, copien nada más, no son tan complicados estos ejercicios. Les coloqué ejercicios básicos de soluciones. ¿Ya? Esto siempre les toman, ¿no? Estas partes siempre les van a tomar cuando ustedes vayan a dar la evaluación para el ingreso a la universidad. Siempre les ponen ejercicios relacionados a soluciones. Entonces, lo preferible es que intente resolver. Entonces, les voy a explicar. Vamos con el primer ejercicio. Este, ¿no es cierto?, es una solución de porcentaje masa sobre masa. ¿Ya? ¿Cuántos gramos de sal y agua serán necesarios para preparar 300 gramos de solución al 15% masa sobre masa? ¿Ya? Ese es el primer ejercicio. ¿Cuántos gramos de sal y agua serán necesarios para preparar 300 gramos de solución al 15% masa sobre masa? Ya solo copie el enunciado, ¿no? El enunciado del ejercicio. Y luego les explico la resolución, cómo vamos a resolver estos tipos de ejercicios. ¿Cuántos gramos de sal y agua serán necesarios para preparar 300 gramos de solución al 15% masa sobre masa? Ya estamos, ¿verdad? Ya terminamos de copiar el enunciado. Ya. Lo primero que debemos hacer es analizar, ¿no? Analicemos el ejercicio. Ya, no se olviden, esta parte es importante. Vamos a determinar cuáles son el soluto o solutos, cuál es el disolvente y cuál es la solución, o también podemos determinar la concentración. Eso dependerá del ejercicio. Entonces vamos a leer nuevamente. ¿Cuántos gramos de sal y agua serán necesarios para preparar 300 gramos de solución al 15% masa sobre masa? ¿Quién me indica cuáles son los datos que tengo y qué es lo que yo necesito calcular? $300 gramos de solución. Ya tengo el dato de la solución, ¿no? Me dice que en este caso necesito preparar 300 gramos de solución. ¿Qué más? ¿Qué más tengo en el ejercicio? Al 15% de masa sobre masa.
Ya, esa es la concentración, ¿no? El 15% masa sobre masa, esa es la concentración. ¿Cuáles son mis incógnitas que yo quiero saber de este ejercicio, que yo quiero buscar? Los gramos de sal y agua. ¿Cuántos gramos de sal y agua? Ya, en este caso quiero saber, ¿no es cierto? ¿Cuántos gramos de sal, que en este caso sería el soluto, y cuántos gramos de agua, que en este caso sería el solvente, ¿no es cierto? Necesito para preparar 300 gramos de solución. Entonces vamos a los datos, saquemos datos de este ejercicio, ¿no es cierto? Como siempre les he explicado, ¿no? Vamos en orden, sacamos datos. Ya, en este caso, el soluto, ¿no es cierto? Va a ser igual. En este caso, esta es mi incógnita, ¿no? X gramos. En este caso es de cloruro de sodio de sal. ¿Ya? El solvente también, ¿no? El solvente, tampoco sé cuántos gramos de agua necesite para mezclar, entonces esta también es mi incógnita. X gramos de H2O. Ya por ahí, ¿no es cierto? Milka ya me mencionó que tenemos una solución igual a 300 gramos. Ya, y también ya tengo la concentración, ¿no? Concentración. En este caso va a ser igual al 15%. Masa sobre masa. Ya, esos son los datos que yo tengo, ¿no es cierto?, en mi ejercicio. Ya, vamos a la resolución. ¿Cómo se resuelve este tipo de ejercicios? Resolución. Ya, entonces para resolver este tipo de ejercicios voy a utilizar la fórmula, ¿no? La fórmula. Entonces, vamos verificando qué datos puedo reemplazar en mi fórmula. ¿Ya? Los gramos del soluto, ¿no es cierto? Los gramos del soluto, en este caso los gramos del soluto se encuentran aquí. ¿Ya? Los gramos del solvente, en este caso en la fórmula no tengo, ¿no? Lo voy a dejar ahí. Los gramos de la solución o la masa de la solución o disolución, si lo tengo, lo puedo reemplazar en esta fórmula. Y la concentración también la tengo, ¿no? Entonces, miren, también la puedo reemplazar. Entonces, ¿qué dato no tengo en la fórmula? A ver, ¿qué dato no tengo? El solvente. Recuerden que los gramos de soluto tampoco tengo, ¿no? Solo tengo esos dos datos. Entonces, de igual forma yo les había explicado, ¿no es cierto?, cómo se despeja, ¿no? Cómo se despeja una ecuación. Entonces, la masa de gramos del soluto, ¿no es cierto? Esta es mi incógnita, lo que yo no sé. Porque necesito saber, ¿no es cierto?, cuáles son los gramos en este caso, de la sal. Ya, pero sí tengo los otros datos. Ya, entonces vamos a despejar la siguiente fórmula. Ya necesito que despejen la masa del soluto. Despejen la incógnita. ¿Se acuerdan cómo despejar una ecuación? Masa de soluto, ¿no es cierto? En este caso en gramos. Va a ser igual, ¿no? Ya, todo lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar y todo lo que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces necesito que despejen la ecuación. Les voy a ayudar en esta parte, ¿no? Entonces, ¿no es cierto? ¿Qué está dividiendo? La masa de la disolución, ¿no? Como está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a esto, ¿no? El porcentaje masa sobre masa por
la masa de disolución, ¿no es cierto? Expresada en gramos. ¿Ya? Y como el 100% está multiplicando, ¿no es cierto? Pasa al otro lado a dividir sobre 100. ¿Ya? Ahí está despejada, ¿no? Despejada la masa del soluto. Ya despejé. Ahora, como ya despejé, ¿no es cierto? En este caso voy a reemplazar los datos. Entonces empiezo a reemplazar en mi fórmula. Masa de soluto. Expresada en gramos. Igual. ¿Cierto? ¿Cuál es el porcentaje masa-masa? 15. Ya, 15% masa-masa. 15% masa sobre masa. Por la masa de la disolución o solución. Ya no tengo mis datos, ¿no? Observarán mis 300 datos. gramos. Muy bien, 300 gramos. Ya sobre 100 me dicen, ¿no? Sobre 100. Ya, ahora en su calculadora, ¿no es cierto? 15 por 300 dividido para 100. $45. 15 por 300 dividido para 100 era Sí, 15 por 300 dividido para 100. 45. Ya, en este caso serían 45 gramos, ¿no? Gramos de, en este caso, como me dice que es la masa del soluto, en este caso el soluto es la sal. Ya, entonces miren, en base a la fórmula yo puedo determinar, ¿no? ¿Cuál es la masa del soluto? En este caso son 45 gramos de sal. ¿Ya? ¿Hasta ahí está claro, chicos? Sí, ¿Está Lisa. claro? Ya. Ahora, miren, ¿cómo yo puedo, en este caso, saber cuál es la masa del solvente, ¿no? Si ustedes recuerdan, si yo mezclo el soluto, si yo mezclo el solvente, como resultado tengo la masa de la solución. Entonces puedo hacer lo siguiente, miren. Puedo utilizar esta. Voy a colocarles aquí. Ya, ¿no es cierto? La masa de la solución es igual, ¿no es cierto?, a la masa del soluto. El soluto más la masa, en este caso, del solvente. Entonces puedo utilizar esta ecuación, ¿no? Para poder realizar. Ya, también puedo despejar, ¿no es cierto? Esto. Puedo despejar la masa del solvente. Es igual, ¿no es cierto? Como en este caso está sumando, pasa al otro lado a restar. La masa de solución menos la masa del soluto. ¿Ya? Entonces la masa del solvente es igual, ¿no es cierto? ¿Cuál es la masa de la solución? 300 gramos. Muy bien, 300 gramos. Menos, le resto la masa del soluto, ¿no? ¿Cuál es la masa del soluto? ¿Cuánto obtuvimos? Aquí ya calculamos, ¿no? Una fórmula. 45. Muy bien, 45 gramos. Gramos de sal. Entonces, miren, la masa del solvente, ¿no? Del solvente es igual, ¿no es cierto? Los 300 menos los 45 gramos. ¿Cuánto 250, es? 255. 255, en este caso son gramos de agua, ¿no? H2O, porque el agua es el solvente. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que realizar. Ya, entonces miren, ya tenemos los dos datos, ¿no es cierto? Tenemos la masa del soluto, que en este caso son 45 gramos de sal, y la masa del solvente, que son 255 gramos de agua.
el momento de mezclar, ¿no es cierto? Tenemos como resultado 300 gramos de la solución y tenemos una concentración de sal al 15%. ¿Ya? Hasta ahí, ¿está fácil? ¿Está difícil? Medio difícil, dice. No está difícil, sino que solo tenemos que saber determinar, ¿no? ¿Cuál es el soluto, cuál es el solvente, cuál es la solución, la concentración, ¿ya? Seguramente a ustedes se les hace difícil en este caso despejar las fórmulas. No, sí, pero uno después que ya le coge la táctica, digamos así, ya se hace fácil. Ya, listo. Entonces, así es la resolución de este primer ejercicio. Ya terminen de copiar, ¿no? Terminen de copiar, ya se nos termina el tiempo y ingresamos nuevamente y continuamos. Eso sí tenemos que avanzar porque estamos un poco atrasados. Entonces, no hay problema. Sí terminamos. Listen, ya se acaba el ejercicio. Ahí ya se queda. Sí, ahí terminamos, ¿no? Porque ya hemos calculado la masa del soluto y de igual forma ya calculamos la masa del solvente. Eso eran lo que me preguntaban, ¿no? El ejercicio, ¿cuántos gramos de sal? ¿Cuántos gramos de agua? Ya, otro dato que tenemos que tomar mucho en cuenta es que lo podemos calcular en gramos, ¿no? En gramos, en unidades de peso. Ya unidades de, no sé, gramos, libras, kilogramos, miligramos. Ya, pero cuando realicemos este tipo de ejercicios, necesitamos, ¿no es cierto?, en la fórmula, que las unidades sean en gramos. Ya, entonces, miren, ¿qué me indica, no es cierto, la concentración en este caso? En este ejercicio me indica lo siguiente, el 15% masa sobre masa, ¿no? Me indica que en la solución tengo 15%, 15 gramos de sal, perdón, con 85 gramos de agua en 100 gramos de solución, ¿ya? Eso es lo que me indica, ¿no? La concentración en este caso. Así nosotros lo podemos interpretar. La concentración, ¿no? De esa forma se interpreta. 15 gramos de sal con 85 gramos de agua en 100 gramos de solución. ¿Ya terminamos de copiar? Sí, puedo cerrar. Bueno. Listen, yo ya terminé de copiar.